A veces, no todo está bien y está bien reconocerlo. Este es un espacio donde las historias se vuelven compañía, donde la tristeza, la ansiedad, el duelo o el miedo dejan de ser silencios y se transforman en voces. Aquí no hay juicios, solo experiencias que nos recuerdan que sentir no nos hace débiles, nos hace humanos. Porque hablarlo también es sanar, y escuchar puede ser el primer paso para no sentirnos solos. Bienvenidos a No todo está bien y está bien. Hola, ¿qué tal? Yo soy Alexia. Me da muchísimo gusto acompañarles en este segundo episodio ya de No todo está bien y está bien. En esta ocasión yo soy la primera otra vez que va a dar el banderazo de salida y la verdad es que me llena de mucha alegría poder ser yo esa personita que los esté acompañando en este episodio y que pues inicie todo esto de las narrativas, ¿no? De estas nuevas historias. Sin más dilación, quiero hablarles de un tema que está presente en muchas, sobre todo en las partes interpersonales de nuestra vida, ¿no? Cómo nos relacionamos con los demás. Este tema es la pérdida de confianza en las relaciones interpersonales, de cómo se vive cuando la confianza dentro de una relación empieza a romperse y de todo lo que pasa después. Esta es la historia de Alberto. Alberto es estudiante de la carrera de administración y justo está a punto de terminarla. Cuando habla de sí mismo se describe como una persona extrovertida, aunque también reconoce que hay momentos en los que la timidez también aparece. Le gustan las películas de terror, escuchar música prácticamente todo el tiempo. Es de esas personas que se la viven con los audífonos puestos y, como muchos estudiantes, pasa sus días entre clases, actividades y responsabilidades. Pero hoy, Alberto decidió compartir algo que es mucho más personal, algo que tiene que ver con las relaciones, con la confianza y con lo que pasa cuando esta confianza se rompe. Él mismo lo explica desde el principio. Quiso contar su historia porque sabe que muchas personas viven situaciones similares y por miedo o por pena no se atreven a hablar. A veces, dice, uno termina soportando cosas que no debería soportar, simplemente porque no sabe en qué momento poner límites o cuándo retirarse de una relación en la que la confianza ya no existe. Alberto recuerda que hubo momentos en el que empezó a notar que algo no estaba bien. No fue algo repentino, más bien fue un proceso silencioso. Un día simplemente se dio cuenta de que ya no se sentía como antes. Y es que dejó de disfrutar las cosas que antes le gustaban. Empezó a cerrarse un poco y esa sensación fue acompañada por algo que él describe como muy tormentoso, la ansiedad. Cuando la ansiedad llega, es muy crítico, dice, sobre todo para quienes como él tienden a sobrepensar mucho las cosas. En su caso, el proceso de darse cuenta fue algo complicado. Muchas veces, cuenta, otras personas notaban lo que estaba pasando antes que él mismo. Amigos o conocidos intentaban advertirle que algo no estaba bien en su relación, pero escucharlo no era algo fácil, porque cuando estás dentro de una relación la perspectiva cambia. Uno tiende a justificar comportamientos, a romantizar actitudes, a pensar que todo puede arreglarse. Y fue hasta que empezó a notar que las palabras de la otra persona ya no coincidían con sus acciones que algo comenzó a hacer ruido dentro de él. Y fue entonces cuando empezó a cuestionarse. Al mirar hacia atrás, Alberto reconoce que dentro de él existía una especie de necesidad de salvar a las otras personas. Durante mucho tiempo pensó que podía rescatar la relación, reconstruir lo que se estaba cayendo. Su diálogo giraba alrededor de esa idea de hablar más, intentar comunicarse mejor, encontrar la manera de arreglar lo que no estaba funcionando. Pero esa comunicación nunca llegaba de la forma que él esperaba, y con el tiempo empezó a sentirse cada vez más minimizado. Muchas veces escuchó frases como "estás loco", "estás viendo las cosas mal", o "eso te lo dicen porque no quieren vernos juntos". En ese momento era difícil distinguir qué era real y qué no, porque por un lado estaban sus amigos, con sus opiniones y advertencias, y por otro lado, la relación en la que él estaba intentando seguir creyendo. Poco a poco, todo eso empezó a tener consecuencias. Alberto cuenta que hubo cambios importantes en su vida emocional y social. Él, al principio, se describía como una persona extrovertida. Empezó a cerrarse, se alejó de sus amigos, se aisló. También comenzaron a aparecer síntomas físicos y emocionales, ansiedad, insomnio, cambios en el apetito. Había momentos en los que no tenía ganas de comer y otros en los que la ansiedad lo llevaba a comer compulsivamente, solo para intentar llenar ese vacío que sentía constantemente. Es asombroso cómo puedes pasar de un estado donde nada te importa a otro donde la impulsividad te gana, explica. En medio de todo eso, el sobrepensar se volvió uno de sus mayores desafíos. Su mente estaba constantemente analizando lo que tenía que hacer,
cuál era la mejor decisión, cómo arreglar las cosas. Para evitarlo, trató de mantenerse lo más ocupado posible. Se llenó de actividades, tareas, cursos, proyectos o hasta hobbies nuevos. La idea era simple, mantener la mente ocupada para no sobrepensar tanto. Y aunque algunas de esas actividades terminaron convirtiéndose en cosas que hoy sí disfruta, reconoce que al principio lo hacía simplemente para no enfrentarse a lo que estaba sintiendo. Curiosamente, en lo académico las cosas seguían funcionando. Él mismo lo dice: en la escuela nunca tuve problemas. Sus estudios siguieron adelante, pero emocionalmente la historia era distinta. La estabilidad que antes sentía había desaparecido. En medio de ese proceso hubo personas que estuvieron presentes. Una de ellas fue una amiga cercana, que hasta el día de hoy sigue acompañándolo. Fue una de las primeras personas que lo escuchó cuando él empezó a hablar de lo que estaba pasando. También llegó la terapia. Alberto dice que considera importante ir a terapia, porque esto significa que no todo está perdido. A veces simplemente es el momento en el que te das cuenta de que ya no puedes con todo tú solo, aunque incluso ahí aparecieron dudas. Hubieron momentos en los que sentía que estaba saturando a su psicóloga o a su amiga, hablando del mismo tema una y otra vez. Le preocupaba estar cansándolas, pero con el tiempo entendió algo importante. Para quien estaba pasando por un proceso así, hablar de lo que duele puede ser profundamente liberador. Y aunque para quienes escuchan pueda ser agotador, ellas nunca le negaron ese espacio. Siempre lo escucharon. Y eso, dice, es algo que agradece muchísimo. En contraste con ese lugar seguro que tuvo con personas de confianza, en el exterior, muchas personas solían decir frases como «ya va a pasar», pero casi nadie habla de lo doloroso que puede ser el proceso de aprender a soltar. A él le hubiera gustado de que alguien fuera completamente sincero y le dijera «sí, vas a sufrir, sí, va a doler y sí, también va a tomar tiempo». Porque sanar no es algo inmediato. Y también aprendió algo más, que después de experiencias así, uno no vuelve a ser exactamente la misma persona. Muchos dicen que vas a volver a ser igual, pero no es verdad, explica. Uno cambia, y aunque ese cambio nace del dolor, también deja aprendizaje. La gente no ve cómo lo superas, sino te ve ya después de haberlo superado. Y yo creo que esa es la parte más importante. Entonces, les diría que pidan ayuda y que se acerquen a, pues evidentemente a la persona que más confianza le tengan y que juntos busquen ayuda, que no pasen el proceso solo, porque es muy tormentoso. Vivir algo así solo es muy feo y para nada está solo. Aunque lo piensen, no está solo. Con el tiempo, Alberto fue encontrando nuevas formas de reconstruirse y dentro de ese camino entendió algo que hoy resume muy bien su experiencia, que a veces en la vida no todo está bien y está bien. Porque reconocer que algo duele, que algo se rompió o que una relación dejó de cicatrices, también es parte de crecer. La historia de Alberto no es solo una historia sobre una relación que terminó mal. Es también una historia sobre aprender a escuchar a los demás, sobre poner límites, sobre reconocer cuando una relación deja de ser sana. Pero sobre todo, es una historia sobre reconstruir la confianza, empezando por uno mismo. Porque a veces el proceso más difícil no es dejar atrás a alguien, es volver a confiar en tus decisiones, en tu intuición y en la persona que eres después de todo lo que has vivido. Y justamente para reconocer esas experiencias, contamos con la participación del psicólogo Raúl, que nos hablará un poquito más acerca de este tema. El caso de Alberto me parece una situación, digamos, interesante. Es algo que vemos comúnmente, no es raro que pase, pero pues aún así hay que buscar la ayuda. Recordemos que yo me especializo en la teoría cognitivo-conductual y en este caso pues podemos hacer un análisis funcional de la conducta, analizar todo lo que sucede en cuanto a pensamientos y a las respuestas conductuales que nos lleva. Por ejemplo, en lo cognitivo encuentro varias ideas que él plantea en lo que nos cuenta en su narración. La principal yo creo que sería en este caso el pensamiento de puedo salvar la relación, si me esfuerzo más esto va a funcionar. ¿Por qué me parece importante? Vamos a señalar cuando tenemos un vínculo inestable, ya cual una relación interpersonal, la que sea, genera dependencia y genera inestabilidad también en nosotros emocionalmente. Entonces, el estar y no estar y el te recompenso algunas cosas, pero en otras te rechazo, hace que uno piense, bueno, a lo mejor hay cosas que yo puedo cambiar, hay cosas en las que puedo mejorar. Y obviamente este pensamiento de hay cosas que puedo mejorar, si le damos la vuelta es hay cosas que están mal en mí y hay cosas que necesito trabajar.
Esto obviamente genera inseguridad, genera ansiedad, como él dice. Ahora ya de pasar a lo cognitivo, vamos a pasar a lo emocional. Él prefiere sentir ansiedad intensa en momentos, es también confusión en el vínculo, es una sensación de vacío. Es un tema que una cosa lleva a la otra. Entonces, si estamos teniendo estos pensamientos de no soy suficiente, lo emocional va a reflejar eso. Entonces tenemos también tristeza, podemos llegar a una posible depresión, y en lo conductual, ya en el punto 3, esto nos lleva a lo que él menciona, que ha ido alejándose de algunas personas, que ha tenido aislamiento, que evita actividades, a lo mejor no las evita de manera consciente, pero ya no tiene las ganas de hacerlo, ya no es una persona tan activa como solía serlo. E incluso tenemos ya también manifestaciones fisiológicas como el insomnio, las alteraciones del apetito. O sea, todo esto es lo que puede generar un vínculo inestable. Entonces también presenta Alberto algunas distorsiones cognitivas, como pues la responsabilidad excesiva. Cree que todo depende de él y que depende de él arreglar una relación. Recordemos que las relaciones son de dos. Para que una relación funcione se necesitan dos, para que una relación termine se necesita nada más uno. Entonces hay que entrenarnos y hay que ser conscientes de cuándo debemos soltar, cuándo debemos dejar ir. No es fácil, lo escuchamos en la narración, nadie le dijo que iba a doler, nadie le dijo que iba a ser difícil, y sí, es muy difícil, duele cortar vínculos y duele dejar ir, pero con las estrategias adecuadas se hace un poco más llevadero. Compartiéndolo con los amigos se vuelve más llevadero, compartiéndolo con un terapeuta que te pueda ayudar y te dé estrategias y te dé herramientas, no solo para superar el momento, sino para también al momento de iniciar otra relación o empezar con otro vínculo, podamos marcar límites más conscientes desde el principio, que sepamos qué es lo que queremos y lo que no queremos, que sepamos qué es lo que nos da seguridad y lo que nos desestabiliza, para saber qué límites marcar y poder estar más conscientes al respecto. Lo que sugeriría en esta terapia con Alberto es hacer una lista de pros y contras. Es muy útil en este caso, no es lo único que hay que hacer, pero sí una lista de pros y contras, que esté muy consciente de ello, que la revise periódicamente. Reactivación conductual, esto es irnos postulando o irnos haciendo una lista de actividades que nos gustaría realizar. No tiene que ser nada muy complicado, pero por ejemplo, si dejé de salir, si dejé de hacer ejercicio, si dejé de ver a mis amigos, puedo decir, el viernes voy a ver a mis amigos por 1 hora. Ni siquiera tengo que enfiestarme, no tengo que hacer gran cosa, nada más convivir con mis amigos. O voy a salir a caminar 10 minutos todos los días, o 3 días a la semana, o cualquier cosa que valga la pena hacer, por muy poco que sea, será útil. Entonces, si no estoy saliendo a caminar 5 veces a la semana, con que salga 1 o 2, 15 minutos, 10 minutos, para empezar a activar la conducta y con eso modificar lo cognitivo. Esto es lo que busca la reactivación conductual. En general, es un caso, pudiéramos decir, común. El duelo es algo que pasan todos. Los vínculos inestables, desafortunadamente, es algo que yo creo que experimenta la mayoría de la población. Entonces, el pronóstico es favorable mientras ponga él de su parte y se acompañe con un terapeuta que le funcione la corriente que maneja, va a estar bien. O sea, el pronóstico es favorable, pero hay que ser consciente de muchas cosas y hay que trabajar mucho en uno mismo. Muchísimas gracias al psicólogo Raúl, y ahora vamos con las recomendaciones de mi compañera Ingrid. Hola chicos, qué gusto volver a escucharnos aquí en las recomendaciones. Hoy les tengo preparada una selección de libros y canciones para reflexionar, aprender y darles nombre a nuestras emociones. Hoy hablamos de algo que muchos hemos sentido en algún momento: la pérdida de confianza. Esa sensación de duda constante, de no saber si creer en lo que ves, en lo que sientes o incluso en uno mismo. La historia de Alberto nos muestra justo eso: cómo una relación puede llenarse de dudas, silencios y confusión, hasta el punto en el que ya no solo cuestionas a la otra persona, sino también a ti mismo. Así que comencemos con la lista.
La recomendación literaria de hoy es un libro que puede ayudar a reconstruir la confianza. Publicado en 1994, Los 6 pilares de la autoestima, es una obra que explica que la autoestima no es algo con lo que simplemente nacemos, sino más bien es una habilidad que se construye a partir de nuestras acciones, de nuestros pensamientos y la forma en la que nos relacionamos con nosotros mismos. A través de 6 pilares fundamentales, el autor propone herramientas prácticas, tanto para fortalecer la confianza personal y especialmente después de experiencias que la han debilitado. Por su parte, el autor claramente escribe desde su experiencia como psicólogo y psicoterapeuta, así que recomendado. Ahora, si prefieren una lectura narrativa que trate el tema de las relaciones, donde las personas se van alejando, donde hay silencios que duelen y lo que queda después de eso, esta lectura es para ti. El invierno entre nosotros de Alex Toledo es una historia presentada por un escritor contemporáneo. A través de la narrativa explora emociones dentro de las relaciones humanas. Esta historia nos muestra cómo los vínculos no siempre terminan de forma abrupta, sino que pueden ir enfriándose poco a poco, llenándose de silencios, de distancia y de dudas. A través de sus personajes, el libro retrata este proceso en el que la confianza se va desgastando, dejando una sensación de vacío y confusión. Es una lectura que conecta profundamente con quienes han pasado por una ruptura emocional, recordándonos que no solo se pierde a alguien más, sino también la seguridad que alguna vez sentimos. Para continuar, tenemos 2 canciones que pueden representar diferentes etapas de cuando una relación se rompe y uno queda con sus piezas dispersas, buscando cómo volver a sentirse bien con uno mismo. La primera es Diamond Heart de Alan Walker y Sofía Somago. Es una canción emotiva que habla sobre dar todo por amor, por querer entregarlo todo, pero fallar. Y en el proceso, desear, endurecer el corazón para que esas experiencias dejen de herir. Habla de la fortaleza emocional que se construye después de haber pasado por experiencias que nos rompen. Refleja ese momento en el que, a pesar del dolor, decides seguir adelante y reconstruirte desde una versión más fuerte de ti mismo. Estrellita de Nazi Stories. Esta canción retrata el sentimiento de estar incompleto, de lo que pasa cuando parte de ti ya no vuelve. La etapa donde te preguntas cómo sobrevivir a la ausencia y cómo repararte a ti mismo. Tiene un tono muchísimo más íntimo y melancólico. Es ideal para esos momentos en los que la confianza ya se ha roto y lo único que queda es procesar lo que sentimos. Es una canción que en sí no busca respuestas, sino que se queda contigo en el silencio, acompañando ese vacío que a veces es difícil de explicar. Espero disfruten esta selección de temas y libros. Ya saben, si tienen la oportunidad de profundizar, nunca está de más. Estas recomendaciones se hacen pensando en ustedes. Hasta el próximo capítulo. Y después de escuchar la historia de Alberto, creo que vale la pena detenernos un poquito aquí, porque algo que pasa mucho cuando hablamos de relaciones es que pensamos que la confianza se rompe nada más así, de golpe, como si fuera algo que pasa de un día para otro. Pero la verdad es que muchas veces no funciona así. Muchas veces la confianza se va desgastando poco a poco, casi sin que nos demos cuenta. Empieza con cosas pequeñas, con dudas, con situaciones que te incomodan. Y sí, como ya les decía, está presente en las conversaciones, en los planes, en los pequeños acuerdos que hacemos con las personas que nosotros queremos, pero también hay que remarcar que cuando algo cambia, cuando llegan a aparecer, las dudas, por ejemplo, las mentiras o simplemente cuando las cosas ya no cuadran, es ahí donde empezamos a darnos cuenta de lo importante que era esa relación, pero que también intentas justificar. Con ese pensamiento de no, seguro estoy exagerando, o con ese momento en el que algo no te cuadra, pero prefieres dejarlo pasar porque quieres que esa relación funcione. Y cuando te das cuenta de lo que realmente está pasando, pues muchas veces ya estás emocionalmente muy involucrado. Y justo algo de lo que cuenta Alberto tiene mucho que ver con eso, con ese momento en el que empiezas a sentir que algo cambió, como que algo ya no está igual, pero tampoco sabes muy bien qué hacer con esa sensación. Ahora, algo importante también es entender que lo que cuenta Alberto no es una experiencia aislada. De hecho, distintos estudios sobre las relaciones interpersonales muestran que la confianza es uno de los pilares más importantes de cualquier relación. Ya sea una relación de pareja, una amistad
o incluso de relaciones familiares. La confianza es lo que permite que las personas se sientan seguras emocionalmente dentro de cualquier vínculo. Cuando hay confianza, las personas sienten que pueden ser ellas mismas, que pueden hablar, equivocarse, expresar lo que sienten sin miedo. Pero cuando esa confianza empieza a romperse, las cosas cambian. Investigaciones en psicología social han encontrado que cuando la confianza se deteriora dentro de una relación, las personas pueden empezar a experimentar inseguridad, estrés emocional o incluso la ansiedad. Y eso tiene mucho sentido si lo pensamos, porque cuando dejas de confiar en alguien que es importante para ti, pues también empiezas a cuestionarte muchas cosas. Empiezas a preguntarte si lo que tú sientes es válido, si estás exagerando, si deberías aguantar más o si el problema eres tú. A nivel global, diferentes estudios sobre relaciones de pareja han encontrado que los problemas de confianza son una de las causas más frecuentes de conflictos y rupturas. Situaciones como infidelidades, las mentiras constantes, la manipulación emocional o las conductas de control suelen generar un desgaste progresivo dentro de la relación. Pero algo que también señalan muchos especialistas es que el impacto no termina cuando la relación se rompe. Muchas veces lo que queda después es el efecto emocional que dejó esa experiencia. Hay personas que después de una relación así desarrollan miedo a volver a confiar o empiezan a sentirse inseguras dentro de las nuevas relaciones o se vuelven más desconfiadas como una forma de protección, como si trajeran un escudo. Y en algunos casos también aparece la ansiedad dentro de la relación. La ansiedad en las relaciones puede verse de distintas formas. Puede ser que sea esa necesidad constante de estar verificando si todo está bien o esos pensamientos que no se detienen, como darle vueltas a una conversación una y otra vez, o esa sensación de estar alerta en cada momento. En psicología, esto muchas veces se relaciona con lo que se conoce como inseguridad en el apego o el miedo al abandono. Y claro, no todas las personas reaccionan igual. Cada quien vive las relaciones de manera distinta. Pero lo que sí muestran muchas investigaciones es que cuando la confianza se rompe dentro de una relación cercana, el bienestar emocional de las personas puede verse afectado. Puede aumentar el estrés, pueden aparecer inseguridades y a veces también se vuelve más difícil abrirse emocionalmente con otras personas después. Ahora, algo que también resulta interesante es que muchas personas permanecen durante mucho tiempo en relaciones donde la confianza ya está deteriorada. Y eso pasa por muchas razones. A veces por miedo a la soledad, a veces por dependencia emocional, a veces por la esperanza de que las cosas vuelvan a ser como antes, o simplemente porque tomar la decisión de irse también da miedo. Y escuchar a Alberto hablar sobre ese momento en el que empieza a notar que algo no estaba bien, refleja justamente eso, ese punto en el que uno empieza a cuestionar lo que está viviendo. Ahora bien, si ampliamos un poquito más la mirada, también encontramos que la confianza no solo afecta a las relaciones de pareja. La confianza es un elemento fundamental en todas y cada una de las relaciones interpersonales. De hecho, investigadores del campo de la sociología han señalado que los niveles de confianza interpersonal influyen en cómo las personas construyen amistades, redes de apoyo e incluso relaciones dentro de su comunidad. Cuando una persona experimenta repetidamente situaciones donde su confianza es vulnerada, muchas veces empieza a desarrollar mecanismos de protección. A veces eso se traduce en desconfianza, a veces en dificultad para abrirse emocionalmente, o incluso en evitar relaciones profundas para no volver a salir lastimado. Y esto también tiene implicaciones en la salud mental, claro, porque las relaciones cercanas suelen ser una fuente importante de apoyo emocional. Ahora sí, si lo aterrizamos al tema o al contexto mexicano, también encontramos datos muy interesantes. Estudios sobre las relaciones interpersonales y el bienestar emocional han señalado que muchas personas han experimentado conflictos relacionados con la desconfianza dentro de sus relaciones. Además, investigaciones sobre la violencia en el noviazgo entre jóvenes en México han encontrado que algunas conductas como los celos excesivos, el control sobre amistades o revisar constantemente el teléfono o redes sociales de la pareja son situaciones relativamente comunes. Y aunque a veces estas conductas se normalizan o se interpretan como pruebas de amor, en realidad pueden ser señales de dinámicas poco saludables dentro de una relación. Con el tiempo, este tipo de comportamientos puede generar desgaste emocional, inseguridades y hasta la ansiedad. Por eso escuchar historias como la de Alberto también puede ser una apertura para una conversación importante sobre los límites dentro de las relaciones. Aprender a reconocer cuando una relación deja de ser un espacio seguro emocionalmente no siempre es fácil.
muchas veces implica cuestionarnos cosas que no queremos ver, reconocer lo que está pasando y tomar decisiones que pueden ser difíciles. Pero también es parte de aprender a cuidar mucho nuestro bienestar emocional, porque al final la confianza no se puede exigir, la confianza se construye con el tiempo, con acciones, con respeto, con honestidad. Y cuando ese equilibrio se rompe, reconstruirle puede ser complicado. Algunas relaciones logran hacerlo, otras veces la mejor decisión es tomar distancia para poder sanar. Pero algo que sí vale la pena recordar es que ninguna relación debería convertirse en un espacio constante de ansiedad, miedo o inseguridad emocional. Y tal vez por eso historias como la de Alberto son tan importantes, porque cuando alguien se atreve a contar lo que vivió, también abre la puerta para que otras personas puedan reconocerse en esas experiencias y empezar a cuestionarlas. Y bueno, antes de cerrar este episodio, quiero decir algo rápido para quienes tal vez se identificaron con partes de esta historia. Si en algún momento has sentido que tu confianza se rompió dentro de una relación, o que simplemente estás en una relación donde constantemente te sientes inseguro, ansioso o, no sé, confundido, pues primero quiero decirte que no estás exagerando. A veces uno intenta simplemente convencerse a uno mismo de que no es para tanto o que con el tiempo las cosas simplemente van a mejorar. Y sí, a veces las relaciones pueden sanar, pero también es importante escucharnos a nosotros mismos, escuchar lo que nosotros sentimos, escuchar esas señales que nos dicen que algo no está bien. Y también, pues recordar que merecemos relaciones donde podamos sentirnos tranquilos, respetados y sobre todo en confianza. Si algo de lo que escuchaste hoy te hizo pensar en tu propia historia, pues tómalo con calma. Estas conversaciones a veces mueven mucho las cosas, pero también pueden ser el inicio para entendernos muchísimo mejor. Gracias por escuchar este episodio y les recuerdo que nos vayan a seguir a nuestras redes sociales, Yo soy Alexia y esto fue No Todo Está Bien y Está Bien. Síguenos en nuestras redes sociales como @notodoestabien y está bien. Porque hablarlo también es sanar. No todo está bien y está bien es un espacio creado con el corazón por Ana Paula López, Alexia Pairó e Ingrid Morales. Este proyecto cuenta con el respaldo del rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Guillermo Narváez Osorio, de la directora de la División Académica de Educación y Artes, Telma Leticia Ruiz Becerra, y del director de Comunicación Social, Juan José Padilla Herrera. Gracias a nuestros profesores Erasmo Marín Villegas y Dione Cano Olán, a Lázaro Palma Salaya, responsable de Innovación Tecnológica, y con mucho cariño a los psicólogos Raúl Ferreiro Pairó, Braulio Angulo Arjona, Claudia Trejo y Vanelia Escalante, por compartir su conocimiento, su tiempo y su sensibilidad. Y sobre todo, gracias a ti, por escucharnos, porque cada palabra y cada silencio cobran sentido en ti. Nos despedimos por ahora, pero recuerda siempre, no todo está bien y está bien. Hay vínculos que deberían sentirse como un hogar y se convierten en heridas que no sabes cómo nombrar. No te pierdas el próximo episodio de No Todo Está Bien y Está Bien. ¿Por qué mi madre intenta destruirme? La historia de Diana y los celos familiares que marcaron su forma de verse a sí misma. Porque hablarlo también es sanar.